Nadie sabía quién era ella, y ella lo prefería así. Llevaba casi una hora sentada en esa mesa, sola, con 2 copas servidas y un plato frente a ella que no había tocado. La gente del restaurante la miraba de reojo, no por la silla de ruedas, sino por esa expresión en su cara, esa mezcla de rabia contenida y tristeza que una persona intenta esconder cuando sabe que la están observando. Valeria Mendoza tenía 28 años, una inteligencia que intimidaba a la mayoría, y esa noche acababa de descubrir algo que lo cambiaba todo. El mensaje había llegado 40 minutos antes, 3 líneas, sin llamada, sin explicación real, solo 3 líneas que decían lo suficiente para que ella entendiera que la persona que debía estar sentada frente a ella esa noche no era exactamente quien había creído que era. No era una cita cancelada, era algo peor. Era una traición pequeña pero perfectamente calculada, del tipo que duele, no por su tamaño, sino porque te hace dudar de tu propio juicio. Y Valeria Mendoza no era una mujer que se permitía dudar de su propio juicio. Pidió otra copa. Decidió quedarse, no por esperanza, sino por orgullo. No iba a salir corriendo de un restaurante como si tuviera algo que esconder. Eso era exactamente lo que esperaban de ella, y ella nunca hacía lo que esperaban. Fue en ese momento cuando se abrió la puerta. Entró un hombre, 32 años quizás, chaqueta sencilla, cara cansada, y de su mano una niña pequeña con un moño tan despeinado que parecía haber sobrevivido una tormenta. El hombre habló con el encargado, y por la expresión en su cara quedó claro que la conversación no iba bien. No había mesas disponibles, o casi no había. La niña, completamente ajena a la incomodidad de los adultos, empezó a mirar el salón con esos ojos enormes y curiosos. Y entonces señaló directamente hacia Valeria y dijo, con una voz que se escuchó en 3 mesas a la redonda: «Papá, esa señorita está sola y tiene 2 sillas. ¿Podemos sentarnos con ella?» Valeria levantó la vista. El hombre quería desaparecer. Se veía en su cara. Estaba a punto de disculparse, de agarrar a la niña y buscar cualquier excusa para alejarse. Pero sus ojos se encontraron con los de Valeria por exactamente 1 segundo. Y Valeria hizo algo que ni ella misma esperaba. Los invitó a sentarse. No supo por qué lo hizo. Quizás porque estaba cansada de estar sola con sus pensamientos esa noche. Quizás porque había algo en la cara de ese hombre. No lástima, no curiosidad morbosa. Simplemente una mirada directa y sin complicaciones que llevaba semanas sin recibir de nadie. O quizás fue la niña, que ya estaba caminando hacia la mesa antes de que nadie dijera nada, con esa seguridad absoluta que solo tienen los niños que todavía no aprendieron a tener miedo del rechazo. El hombre se llamaba Marcos, la niña Sofía, y en los primeros 5 minutos de conversación, Valeria notó 2 cosas que guardó para ella sola. La primera: Marcos nunca miró la silla de ruedas con esa expresión. Ya saben cuál. Esa mezcla de pena y fascinación que la gente cree que disimula, pero que Valeria detecta a 2 metros de distancia. Él simplemente no lo hizo. La miró a los ojos cuando le habló. Punto. La segunda cosa que notó era más difícil de describir. Había algo en él que no cerraba. Una tensión pequeña pero constante, como una persona que está cargando algo que no menciona. Valeria era muy buena leyendo a la gente. Era parte de lo que la hacía tan valiosa en el trabajo. Y ese hombre tenía una historia que no estaba contando. La cena avanzó. Sofía fue el motor de la conversación, como suelen serlo los niños de 6 años que no han aprendido que hay temas que no se tocan. Preguntó por la silla. Valeria respondió sin drama. Preguntó si le gustaban los perros. Valeria dijo que sí. Preguntó si podía ser su amiga. Valeria se rió por primera vez en toda la noche. Marcos la miraba disculpándose con los ojos cada vez que Sofía disparaba una nueva pregunta. Valeria le respondía con una expresión que decía claramente: «No te preocupes», y él se relajaba un poco, pero solo un poco. Esa tensión seguía ahí. Fue cuando Sofía se distrajo coloreando en su cuaderno que Marcos habló por primera vez de algo real. «Llevamos un rato buscando restaurantes donde se pueda entrar con silla de ruedas», dijo.
Sorprende la cantidad de lugares que todavía no tienen acceso. Valeria lo miró. ¿Conoces a alguien? Una pausa muy breve. Conocía, respondió. Y no dijo más. Valeria no preguntó, pero archivó esa respuesta en algún lugar de su cabeza. Después, casi sin querer, Marcos mencionó que llevaba meses buscando trabajo. Lo dijo de pasada, sin buscar compasión, casi como quien menciona el clima. Dijo que había salido de su empresa después de una reestructuración, que tenía experiencia en gestión de proyectos y operaciones, que las entrevistas existían pero los tiempos no cuadraban con los horarios de Sofía. Valeria asintió, siguió escuchando, y por dentro algo empezó a moverse. Porque lo que Marcos no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía, era que Valeria Mendoza no era solo una mujer en silla de ruedas cenando sola un viernes por la noche. Era la hija de Rodrigo Mendoza. Y Rodrigo Mendoza llevaba exactamente 6 semanas buscando a alguien para cubrir una posición crítica en su empresa. Una posición que 3 candidatos ya habían rechazado por la presión que implicaba. Una posición que Valeria conocía mejor que nadie, porque ella había sido quien había definido el perfil que buscaban. Mientras Marcos hablaba, Valeria escuchaba, y mientras escuchaba, evaluaba. No porque hubiera decidido hacer algo, sino porque no podía evitarlo. Era como respirar. Cuando llegaron los postres, Sofía pidió helado de vainilla con una seriedad absoluta. Valeria pidió lo mismo. Sofía la miró como si acabaran de firmar un pacto sagrado. Al final de la noche, Marcos pagó su parte de la cuenta sin hacer el gesto de pagarla de ella, lo cual Valeria agradeció más de lo que él podía imaginar. Se despidieron en la puerta del restaurante. Sofía abrazó a Valeria sin avisar. Valeria cerró los ojos un segundo y devolvió el abrazo. Intercambiaron números, sin declaraciones grandes, solo esa sensación extraña y honesta de que algo había pasado esa noche, aunque ninguno de los dos supiera todavía exactamente qué. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que la noche aún no había terminado de revelar todos sus secretos. 3 días después, Valeria estaba en el despacho de su padre. Rodrigo Mendoza escuchó a su hija. Siempre la escuchaba, aunque el mundo creyera que era un hombre inaccesible. Cuando Valeria terminó de hablar, su padre se quedó en silencio unos segundos, ese silencio suyo que no significaba duda, sino procesamiento. Y luego dijo, ¿y tú le conoces desde hace 3 días? Le conozco desde hace 3 días, y en 3 horas de conversación supe más de cómo piensa que de algunos candidatos a los que llevamos meses evaluando. Su padre la miró. ¿Estás segura? No, respondió Valeria con honestidad. Por eso te digo que lo entrevistes tú. Rodrigo Mendoza sonrió levemente y llamó a su asistente. La entrevista se programó para la semana siguiente. Lo que Valeria no hizo fue avisarle a Marcos quién era su padre. Pensó en hacerlo, pero algo la detuvo. Quería ver cómo respondía él cuando llegara al edificio y lo descubriera solo. Quería ver qué tipo de hombre era realmente cuando las cosas se complicaban. Marcos llegó puntual. Vio el nombre en la fachada del edificio. Se detuvo en la acera por exactamente 1 minuto completo. Valeria lo sabía, porque la cámara de entrada lo registró y su asistente se lo mencionó después, sin entender por qué ella quería saberlo. Entró. La entrevista duró 50 minutos. Rodrigo Mendoza no dijo una sola palabra sobre Valeria. Marcos tampoco. Hablaron de trabajo, de experiencia, de situaciones concretas y cómo las había resuelto. Al salir, Marcos le envió un mensaje a Valeria que decía solamente, «Tu apellido es Mendoza». Valeria tardó 10 minutos en responder. «¿Vas a reprocharme algo?» Otro silencio largo, tan largo que Valeria empezó a pensar que quizás había calculado mal, que quizás era el tipo de persona que prefería no deber nada a nadie, que se ofendía con la ayuda aunque viniera de un lugar honesto, que iba a cerrar esa puerta antes de cruzarla. Entonces llegó su respuesta. «No, solo quería decirte que la entrevista fue la más difícil que he tenido en toda mi vida, y que si no me llaman, no va a ser por falta de esfuerzo». Valeria soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. 2 semanas después, Marcos empezó a trabajar en Mendoza Enterprises. La primera tarde, al salir de la oficina, le escribió a Valeria. ¿Cómo le explico a Sofía que la persona que nos invitó a sentarse en su mesa resulta que también nos cambió la vida?
Valeria leyó el mensaje 2 veces, luego escribió: «Dile que a veces las personas más importantes llegan sin avisar», con el moño despeinado y señalando mesas de extraños. Hubo una pausa, y luego: «El viernes cenamos, mismo restaurante, y esta vez invito yo». Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana hacia la ciudad. Pensó en ese mensaje de 3 líneas que había recibido hace 3 semanas y que esa noche había sentido como el final de algo. Pensó en los 40 minutos que esperó sola con 2 copas y un plato frío. Pensó en lo cerca que estuvo de pedir la cuenta y marcharse antes de que se abriera esa puerta. Hay noches que parecen el final de una historia y resultan ser el principio de otra completamente distinta. Una que nadie, absolutamente nadie, podría haber escrito mejor.